el increíble cambio inesperado en mi aspecto el día de la boda de mi hijo. ¡Sorpresa! A medida que me miraba en el espejo esa mañana, un viento helado atravesó mi ser. Las arrugas de mi rostro hablaban de historias, de sacrificios. Mis manos, duras por años de trabajo, evidenciaban la lucha silenciosa de una madre que dio todo por su familia. Pero hoy, en el día más importante de la vida de mi hijo, sentía que la inseguridad me abrazaba con fuerza. El entorno parecía percibir mi angustia, como si cada uno de los pájaros en el jardín compartiera mis temores. Miré mi reflejo y, por primera vez, el eco de las voces ajenas retumbó con más fuerza en mi cabeza. Dudas se enredaron en mi corazón. ¿Soy lo suficientemente bella? ¿Podrán los demás ver más allá de mis cicatrices? Recordaba perfectamente aquellos momentos de juventud, el veneno de las burlas y los comentarios despectivos. Sentía que me sitúo ante una multitud de mirar, sentía el peso de sus juicios. Mis inseguridades eran monstruos que se alimentaban de mi pasado. En medio de esos pensamientos, la voz de mi madre resonaba en mi mente, suave y firme. La belleza de una mujer no se mide por su aspecto, sino por el amor que lleva en su corazón. Pero la verdad era que esas palabras, aunque sabias, parecían inadecuadas al lado del espejo. No soy más que la madre del novio, me decía, intentando convencerme con argumentos que nunca funcionaron al enfrentar mi reflejo. Las preparaciones y la emoción en el aire no hacían más que aumentar mi malestar. Cada rayo de sol parecía burlarse de mis inseguridades, mientras la ansiedad corría por mis venas. Era una batalla interna constante, una lucha entre el deseo de ser parte de ese día especial y la presión que sentía de ser vista, de ser juzgada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al llegar al jardín donde se celebraría la ceremonia, mi corazón latía como tambor en fiesta, pero mi mente se llenaba de imágenes del pasado. Y ahí estaba, enfrentándome a la multitud, sintiendo cómo sus miradas se escalonaban como olas en el océano. Pero al mismo tiempo, un viejo conocido emergió del mar de gente, aquel que en mi juventud solía disminuir mi valor desde su cómoda posición. Su sola presencia me devolvió aquellos días en que su opinión era una espina incrustada en mi corazón. Sentí que la presión creciente era como un hilo que se tensaba, listo para romperse. Tenía una elección: dejar que su mirada opacara esta celebración o encontrar la valentía de confrontar tanto su juicio como mis miedos. En ese preciso instante, la angustia se convirtió en determinación. Quería gritar, demostrar que mi valor no dependía de una imagen ideal, sino de la vida que había forjado con tanto amor. La realidad era que mi legado era más grande que mis inseguridades. Pero justo ahí, en el clímax de la celebración, todo quedó suspendido. El futuro estaba en mis manos. ¿Sería capaz de soltar el peso del juicio ajeno y abrazar finalmente a la mujer que siempre fui? La multitud vibraba con risas y murmullos de felicidad, pero el bullicio sonaba como un eco distante ante la tormenta interna que libraba. Cada paso hacia el altar era una mezcla de orgullo y ansiedad. Quería ser un pilar para mi hijo, la figura que siempre había sido, pero los recuerdos de esos años de dolor seguían acechando en los rincones de mi mente. De pronto, me di cuenta de que la lucha no solo era contra los juicios ajenos, sino también contra mis propias voces internas. A medida que avanzaba, una revelación brotó en mí. Jamás había dado espacio a mis virtudes, a mis logros. Había sido madre, amiga, trabajadora incansable. ¿Por qué era tan fácil olvidar eso en un momento tan crucial? Comencé a desafiar esas dudas.
Soy más que mis cicatrices, reafirmé para mí misma. Inspiré profundamente y decidí dejar que esa verdad marcara mi día. Las miradas del pasado, el juicio del conocido que se alzaba a lo lejos, comenzaron a perder su poder. Si realmente quería soltar esos grilletes invisibles, debía abrazar la historia que contaban mis manos, mis arrugas, mi ser. Las heridas que había acumulado eran insignias de fortaleza, y no meras imperfecciones. Durante la ceremonia, las palabras del oficiante resonaban profundamente en mí. Hablaba del amor verdadero que une, del compromiso que trasciende las apariencias. ¿Y qué hay del amor propio?, me preguntó mi mente. Esa pregunta se convirtió en mi mantra mientras seguía con la vista perdida en la figura de mi hijo, radiante y lleno de sueños. El momento culminante llegó cuando, en medio de votos y promesas, todos los presentes dirigieron su mirada hacia mí. Era como si el universo entero detuviera su giro solo por un segundo. Yo, la madre del novio, debía manifestar mi propio viaje. Allí, frente a todos, decidí dar un paso más allá de lo que alguna vez temí. Desde mi corazón, dejé que fluyera un agradecimiento profundo, no solo hacia mi hijo, sino hacia el reflejo de la mujer que había trabajado duro y superado adversidades. Ese gesto de entrega me conectó de una manera auténtica con la audiencia. Mi voz, antes temblorosa, se volvió firme. Recordé esa esencia que tanto había reprimido y vi cómo las miradas se transformaban, no en juicios, sino en admiración genuina. Las historias detrás de cada cicatriz comenzaron a compartir su belleza. A medida que la ceremonia avanzaba y los aplausos resonaban, sentí que la incertidumbre había dado paso a la aceptación. Era un paso hacia el futuro. Esa elección de valor y amor propio me llenó de energía. Pero a la vez, una inquietud surgió en mi interior, como si lo que había desatado fuese solo el principio de un proceso más profundo que estaba por venir. La vida nunca se detiene para dejar espacio a la introspección. Había una voz interior que me susurraba que mi viaje apenas comenzaba. Esa decisión de abrazar mi autenticidad traería consigo nuevos desafíos. ¿Cuáles serían los próximos obstáculos? ¿Cómo seguiría avanzando? La respuesta parecía vocear que lo que debería encontrar sería el centro de mi nuevo ser, un camino de autodescubrimiento que me invitaría a explorar más allá de la boda. Y justo antes de que el día se cerrara y los festejos dieran lugar a la noche, un mensaje de texto iluminó la pantalla de mi móvil. Era de un viejo amigo del pasado, aquel que había sentido la necesidad de recordar exactamente lo que había sentido al mirar mis cicatrices en el pasado. Siempre supe que tenías algo especial. ¿Cuándo pasarás por mi galería? Me gustaría mostrar una nueva oportunidad de arte. Las palabras se abalanzaron sobre mí, ofreciendo una puerta que jamás esperé abrir. ¿Sería este el momento en que dejaría atrás el miedo y comenzara a plasmar mis vivencias en colores y formas? ¿Estaría lista para aceptar la invitación a transformarme de nuevo? La noche se cernía sobre la celebración, llena de luces titilantes y risas lejanas, pero en mi mente todo era un torbellino de pensamientos confusos. Había compartido mis sentimientos más profundos durante la ceremonia, pero el eco de esas palabras reverberaba en mi interior, alimentando una mezcla de incertidumbre y emoción. El mensaje de mi amigo había encendido algo latente en mí, algo que había permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Mientras el bullicio de la fiesta continuaba, me retiré discretamente a un rincón, observando a la gente disfrutar del momento. Era como si cada risa, cada abrazo celebratorio, marcaba una distancia entre mi nuevo sentido de identidad y el resto del mundo. Una sensación de aliento se apoderó de mí, un impulso visceral que empujaba a salir de esa zona de confort en la que había estado sumida. ¿Y qué era crear arte sino un acto de valentía? La idea de mostrar mis cicatrices en una galería, de convertir mi historia en algo tangible, parecía abrumador y liberador al mismo tiempo. La artista que había abierto adentro de mí se había ocultado, temerosa de la mirada crítica del mundo. Pero algo en aquella noche me impulsaba a recordar que el arte era también un espejo, una forma de expresar lo que a menudo no se puede verbalizar. Decidí que no podía permitir que el temor arruinara esta oportunidad. En lugar de ser un mero observador en la vida de los demás, necesitaba dar un paso audaz hacia adelante.
La decisión se formó en mi mente, una imagen clara. Asistir a esa galería, abrirme a la posibilidad de que mis experiencias, mis cicatrices, pudieran resonar en otros. Mientras el eco de la música llegaba a mis oídos, un nuevo desafío se dibujaba ante mí. ¿Cómo podría hacerlo? No solo se trataba de presentarme en la galería, sino de enfrentar a esa parte de mí que siempre había dudado. La invitación no solo era a mostrar mis obras, era una invitación a mostrarme a mí misma. La noche continuó su curso, y aunque disfrutaba de los momentos festivos, mi mente habitaba en el futuro que comenzaba a vislumbrar. El pensamiento de preparar una serie de obras que hablen de mi viaje, de cada cicatriz que contaba una historia, comenzó a cobrar vida en mi interior. Iba a dar forma a mis recuerdos y emociones, transformarlos en algo que trascendiera el dolor. Y la inseguridad, esa idea se volvía cada vez más obsesiva, como una llama que crecía con cada instante que pasaba. Mi mente se llenó de bocetos, imágenes fragmentadas de lo que podría crear, y la determinación de convertir ese impulso en acción se volvió palpable. Sin embargo, había otro tema que me envolvía en dudas. Buscar sinceridad en mi arte implicaba también confrontar a quienes no entendieran mi historia, a quienes pudieran ver mis cicatrices como algo menos que hermosas. Pese a esas inquietudes, sabía que mis desafíos personales eran parte integral del proceso creativo. Este podría ser el éxito que había anhelado, pero al mismo tiempo, el miedo a la exposición y el rechazo acechaba como una sombra. Con un profundo respiro, mientras mi hijo se perdía entre risas y conversaciones, hice una promesa a mí misma. No permitiría que la voz del miedo interfiriera en mi camino. Mi viaje apenas comenzaba y ahora tenía un propósito centrado. Como un faro, la invitación a la galería destellaba en mi horizonte, iluminando un nuevo trayecto. Al cerrar los ojos, visualicé cada una de las piezas que quería crear, cada momento de mi vida convirtiéndose en arte, y sentí un torrente de energía fluir a través de mí. Así, la necesidad de capturar lo que soy se transformó en un compromiso firme, una decisión que no podía posponer. Sin embargo, el silencio reverberante de mi mente pronto se interrumpió. Un nuevo mensaje apareció en pantalla, esta vez de un desconocido. ¿Listas para la exposición? ¿Preparada para los retos que vendrán? La incertidumbre de lo que estaba por llegar se convirtió en una duda profunda. ¿Podría realmente enfrentar todo esto? La inquietud regresó, acompañada de un desafío singular. ¿Qué significaba estar lista? La pregunta se volvió un eco que resonaba en mi interior, aguardando respuesta. Las luces de la mañana se filtran a través de las cortinas, y el brillo matutino parece un recordatorio de mis propósitos recién descubiertos. Hoy, mientras mi hijo se prepara para su boda, no es solo un día de celebración, sino también la culminación de un viaje interno que ha comenzado a tomar forma. El cambio que anhelo va más allá de una transformación física, es un renacer personal. Con un cuaderno abierto frente a mí, en mi estudio, empiezo a trazar las primeras líneas para lo que será mi primera serie de obras. Hay una urgencia en mí, una necesidad de plasmar mi evolución y todo lo que he aprendido en el proceso. Cada trazo debe ser honesto, cada color un reflejo de las emociones que han marcado mi vida. Recuerdo el eco de aquella conversación, las palabras de mi amigo que resonaban con fuerza, empujándome hacia adelante. Decido que mi primera obra representará el miedo y la valentía de dar ese paso hacia lo desconocido. Con cada boceto, vuelvo a analizar qué momentos me han hecho sentir vulnerable. Anoto, por primera vez, mis sentimientos en un formato crudo y sincero, sin filtros. El papel se convierte en un aliado donde mis inseguridades pueden surgir sin juicios. Este ejercicio me transforma. Mis cicatrices empiezan a verse no como señales de debilidad, sino como símbolos de una lucha valiente. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo un compañero constante. Mientras los preparativos de boda continúan en la casa, la presión por mantener a la madre serena y perfecta pesa en mis hombros. A pesar de ello, en mi fuero interno, la indignación crece. ¿Por qué debía ocultar mi proceso y mis verdaderos sentimientos?
En ese instante de reflexión me doy cuenta de que mi arte debe adaptarse y expresar mi mundo tal como es, complejo y lleno de matices. Cierro los ojos y me imagino en la galería, rodeada de personas observando mis obras. ¿Qué pensarán al ver mis cicatrices retratadas? La idea me asusta, pero al mismo tiempo también me excita. Tal vez la vulnerabilidad pueda ser lo que más resuene con quienes se crucen en mi camino. La búsqueda de la autenticidad en mi expresión artística se convierte en un mantra. En medio de este nuevo proceso, el eco del mensaje de desconocido resuena en mi cabeza, empujándome a cuestionar, ¿qué significa realmente estar lista? La autocensura que solía frenar mis ambiciones comienza a desvanecerse. Con cada palabra que escribo, estoy largando las limitaciones que había impuesto sobre mí misma. Esa transformación ya no depende de la aprobación ajena. Me doy cuenta que al exponer lo que soy, estoy invirtiendo en mi crecimiento personal. La valentía se encuentra en ser auténtica. A medida que la tarde llega y las risas de la celebración alcanzan mis oídos, siento que mi arte aguarda por mí al finalizar el día. Hay un deseo ardiente por compartir mis obras, por permitir que otros vean no solo mis cicatrices, sino también la belleza que he encontrado en ellas. Este momento, en el que mi hijo comienza su propio viaje, se siente como el momento perfecto para comenzar el mío. Mientras cada detalle de la boda se desarrolla, la anticipación por crear me abraza. Un ruido repentino interrumpe mi pensamiento profundo. Un golpe fuerte en la puerta del estudio me saca de mi meditación. ¿Quién podría ser? Al abrir, me encuentro con una cara familiar que no esperaba ver en este día tan especial. La tensión se empodera en el aire. ¿Acaso este encuentro cambiará el rumbo de mi viaje artístico? Cuando abrí la puerta, el rostro familiar que se presentó ante mí era el de Clara, una antigua colega del mundo del arte. La sorpresa se convirtió rápidamente en un nudo en mi estómago. No solo había pasado tiempo desde nuestra última conversación, sino que nuestro vínculo se había desvanecido en medio de mi propia lucha personal. Clara siempre había sido una figura influyente en mi vida, pero la presión de mi propia transformación me había mantenido alejada de las personas que una vez me inspiraron. ¿Puedo pasar?, me preguntó con una sonrisa cautelosa, como si supiera lo que estaba causando mi inquietud. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. La presión por ser la madre perfecta en el día de la boda de mi hijo y la necesidad de mostrar un cambio en mí se mezclaron en una batalla emocional. Clara tomó asiento en una de las sillas del estudio, escrutando mis bocetos esparcidos sobre la mesa. Su mirada atravesaba el papel, como si pudiera leer no solo mis trazos, sino también mis pensamientos más profundos. «Me alegra verte dispuesta a crear», comenzó, su voz suave pero penetrante. «Eso es lo que siempre has hecho mejor. Pero veo en tus ojos que hay más que solo arte. ¿Qué estás sintiendo realmente?». Esa pregunta resonó en mí como un eco. ¿Qué sentía realmente? Era un mar de emociones confrontadas. La alegría por el día festivo se entrelazaba con la ansiedad sobre mi propio proceso personal, el temor a no ser suficiente y la inseguridad de querer compartir mi arte con el mundo. Era un momento decisivo, uno que exigía de mí ser honesta no solo con Clara, sino más importante, conmigo misma. «Me siento vulnerable», confesé, las palabras fluyendo como un manantial abierto. «Es un momento hermoso y estoy emocionada por mi hijo, pero en este espacio también estoy luchando con quién soy y qué quiero expresar». Clara asintió, su mirada se iluminó con comprensión. La vulnerabilidad es el primer paso hacia la autenticidad. No puedes esperar a ser perfecta para crear. La historia de tu vida es tu mayor inspiración. ¿Por qué no se los muestras a otros? Sus palabras resonaban con profundidad, me recordaban el mantra que había comenzado a formar en mi mente. Cada cicatriz, cada experiencia era parte de mi viaje hacia la autenticidad. Después de todo, estaba buscando una conexión genuina con otros, y eso requería valentía. Es aterrador, Clara. ¿Qué sucederá si la gente ve mis cicatrices? ¿Y si no entienden mi historia? El miedo a la crítica parecía querer consumir mi determinación, pero Clara no flaqueó. «Hay poder en la vulnerabilidad», afirmó con firmeza. «Aquellos que conectan contigo lo harán por las cicatrices, no a pesar de ellas. El arte es la verdad cruda expresada sin miedo. Cada trazo tiene el potencial de resonar con alguien más, alguien que tal vez esté lidiando con su propia lucha.
Tomé una respiración profunda. Su presencia era una chispa que encendía la llama que había comenzado a crecer por dentro. Con cada palabra de Clara, la autocensura empezaba a desvanecerse aún más. Era el momento de enfrentar mis temores, de abrir las puertas de mi mundo artístico y permitir que los demás entraran. ¿Qué te detiene? ¿Es el miedo a la no aceptación?, preguntó, desafiándome a mirar de frente mis dudas. En ese instante supe que era el momento de actuar, el momento de crear sin limitarme. Mientras ella se levantaba, me dejó un comentario que se quedaría conmigo. La verdadera transformación viene del interior. No se trata de ocultar tus cicatrices, se trata de revelarlas. Ten la confianza de mostrar tu viaje. Con ello, naturaleza esperara el desenlace de nuestras palabras. Siempre he admirado lo valiente que eres, lo mucho que has luchado. Comenzó. Pero ahora es mi momento. Hoy no solo me caso, quiero decirte que estoy listo para dar un paso necesario. He tomado decisiones que quizás no comprendas, pero son por amor y por mí mismo. Las palabras resonaban en mí como truenos. ¿De qué se trataba? La incertidumbre me instó a quedar en silencio, a dejar que fluyera. Él continuó. Quiero mostrarme auténtico, a la persona que realmente soy. Hoy revelaré quién soy, y he decidido vestirme de manera diferente. Sus palabras eran una bandada de pájaros, libres pero desafiantes. Abrí la boca para preguntar y mi confusión se mezclaba con su pasión palpable. ¿Diferente? ¿Cómo diferente? La curiosidad hacía mella en mi ansiedad, y la mirada intensa de mi hijo me decía que estaba a punto de sorprenderme de maneras inusuales. Hoy usaré un traje que refleja no solo mis gustos, sino también mi verdad, algo que simboliza mi viaje hacia ser quien realmente soy. Cuanto más hablaba, más comprendía que se refería a algo que trascendía lo estético. Era una cuestión de identidad, de autenticidad. La idea me golpeó con fuerza. Mi mente volvió a mis propias luchas, aquellas en las que había luchado por salir de la sombra de mi autoexigencia. ¿Y si el mundo no acepta esto? ¿Y si sienten que no eres tú? Fue lo que menos esperé decir, una reacción automática que me abrumó después de pronunciarla. Si no me aceptan por lo que elijo ser, entonces no son las personas que necesito en mi vida, respondió con firmeza. De alguna manera su respuesta hizo eco en mi interior, porque comenzaba a vislumbrar que su viaje era también un espejo de mi propia búsqueda de autenticidad. Un torrente de emociones se apoderó de mí. La valentía de mi hijo estimulaba el deseo de mostrarme tal como deseaba, y había esperado a liberar mi propio arte, mis cicatrices, mis verdades ocultas. Entonces fue evidente. Él estaba aquí, empujando los límites de su identidad, mientras yo estaba atada a mis temores, girando en torno a mis inseguridades. De pronto sentí que debíamos crecer juntos, que su viaje podría ser una paleta rica de inspiración para el mío. Vamos, debería estar contigo para celebrar tu verdad, dije mientras comenzaba a calmar mi propio miedo. Él sonrió, respirando visiblemente aliviado, y su alegría despertó en mí una chispa de lucha transformadora. Sería mi hijo quien en su acto de revelación desataría en mí una decisión crucial sobre mi arte y mi vida. Mientras caminábamos nuevamente hacia el salón, un nuevo propósito se anidaba en mi interior. Era hora de incorporar mi viaje al papel, no solo por mí misma, sino como una conexión poderosa entre mis cicatrices y las de los demás. Ya no más ocultar, era el momento de manifestar todo lo que había tenido en mí. Aún así, un último eco de la conversación quedó suspendido. ¿Qué se sentirá en realidad liberarse de las expectativas ajenas? Con la mirada firme en mi hijo, sabía que no solo sería testigo de su revelación, estaba a punto de enfrentar mi propio acto de valentía. Pero quizás un peso aún mayor se acercaba hacia mí. La ceremonia estaba a punto de comenzar, y no solo esa revelación de mi hijo aguardaba. Mi teléfono vibró nuevamente, esta vez era Clara. Después de todo, lo que importa no es solamente el arte, sino cómo lo mueves al mundo, decía. La duda de su mensaje se cernía sobre mi decisión. Podría ser un nuevo rumbo que cambiaría la esencia de mi viaje para siempre. El momento de la verdad estaba infernalmente cerca, y yo estaba lista para descubrirlo. La unión de mi alma, de mi arte, así como la revelación de mi hijo, prometían ser un crisol de transformación. El bullicio del salón se convirtió en un sutil murmullo a medida que la ceremonia daba comienzo.
Las luces centellantes se reflejaban en cada rincón, iluminando la versión idealizada de un día que había soñado para mi hijo, y en cierto modo, para mí. Pero la resonancia de sus palabras aún retumbaba en mis oídos, y la urgencia de mi propia transformación cobraba fuerza. Mientras los invitados se acomodaban, un estallido de nerviosismo me invadió. La mente me gritaba que todo estaba en su lugar, que lo que escuché era simple verdad, pero una voz interior me recordaba que cada paso hacia el altar representaba un salto hacia lo desconocido, no solo para mi hijo, sino para mí. La invitación a ser auténtica era un desafío más profundo de lo que había anticipado. A través de la elegancia del ambiente, sentí la tensión de la expectativa. El vestido que portaba era un símbolo de mi historia, pero en su belleza había comenzado a sentirme distante. La calidez de las palabras de mi hijo se entrelazaba con mi propia historia de lucha por la autoexpresión en un mundo que a menudo parecía aprobado solo por la conformidad. El discurso del oficiante comenzó a resonar, pero, lejos de absorberlo, mis pensamientos navegaban incesantemente hacia mi obra, mis esfuerzos creativos que había mantenido en un rincón oscuro de mí. Mi mente danzaba entre los colores vibrantes que había anhelado plasmar y la grisácea realidad que había creado por miedo a salir de mis límites. En ese instante, comprendí que si deseaba que mi hijo se liberara, debía encontrar mi propio camino hacia la autenticidad. ¿Qué pasaría si mi arte se convirtiera en un reflejo genuino de mis luchas? ¿Y qué sentido tendría continuar si no liberaba mi voz? Una decisión empezó a gestarse en mí, al igual que la transformación que mi hijo estaba dispuesto a mostrar. La emoción se convirtió en claridad, y sabía que el día no solo conmemoraba su unión, sino que debía significar la consolidación de mi propio viaje. La ceremonia avanzaba, y cuando llegó el momento de que los novios compartieran sus votos, sentí que el aire se volvió espeso, como si contuviera promesas que debían ser verbalizadas. Las palabras de mi hijo resonaban entre los elogios, y mi mente se trasladó a aquellas promesas que había hecho a mi arte y a mí misma ante el escepticismo. Finalmente, el momento que había identificado como mi punto de inflexión comenzó a desdibujarse con el ambiente festivo. Sería un acto liberador dibujar la conexión entre el amor, la valentía y la verdad. Allí estaba, inundada de inspiración para transitar del miedo a la aceptación. La épica de la ceremonia avanzaba, y al escuchar la declaración de amor de mi hijo, un torrente de valentía me había llevado a registrar cada instante en mi mente, pero sabía que mi viaje apenas comenzaba. Una llamada a la acción se gestaba en mí, y no solo pensaba en retratar emociones en mi lienzo, sino en hincar mi bandera de autenticidad en mi propio viaje. Mientras el bullicio se transformaba en celebraciones, tomé una decisión: que mi arte reflejara no solo mis preocupaciones, sino el eco valiente del descubrimiento personal. Para mi hijo, para mí, para los seres que a menudo arrastran cicatrices invisibles. De repente, mi teléfono vibró, rompiendo el instante de revelación. Era Clara nuevamente, esta vez en un mensaje breve y punzante. ¿Y si hoy no solo es su día? ¿Qué día es el tuyo? La pregunta se clavó en mí. ¿Y si el acto más revolucionario de todos era elevar mi voz a la par de su revelación? La celebración giraba a mi alrededor, y mientras brindaban en nombre del amor, sentí que el próximo paso hacia mi autenticidad se acercaba, una puerta a explorar completamente nuevas dimensiones y posibilidades. En ese momento supe que mi viaje no terminaría en la celebración, sino que se despertaba un nuevo capítulo, un instante crucial que podría cambiarlo todo. ¿Me atrevería a abrir esa puerta al máximo? El eco del bullicio se desvaneció gradualmente a medida que la fiesta avanzaba, pero en mi interior una tormenta empezaba a gestarse. La música tonificaba el ambiente festivo, pero cada nota vibraba como un recordatorio de mis propios anhelos reprimidos. Con cada brindis, mis pensamientos se entrelazaban entre el deseo de ser escuchada y el temor a dar ese paso fundamental. Me vi rodeada de rostros felices, pero había algo en esa alegría colectiva que sentí ajeno. Reflexioné sobre lo que significaba mi papel en toda esta narrativa. Había vivido asomada al abismo de mi propia creatividad por demasiado tiempo, conteniendo mis impulsos.
Cualquier intento de sobresalir había sido acallado por el autosabotaje que había construido a lo largo de los años. La presencia de mi hijo, tan seguro y auténtico, era un espejo que reflejaba mis propias luchas, y la certeza de que un cambio ya era necesario empezó a calar hondo en mí. La decisión estaba más cerca, tangible, como un lienzo esperando ser pintado. No solo daría paso a mi propia creación, quería que se convirtiera en un homenaje a la valentía que mis seres queridos demostraban. Así, mientras las luces centellantes brillaban sobre los invitados, hice un pacto silencioso. Me comprometería a descubrir y presentar mi voz al mundo a través del arte. La idea de una exposición personal comenzó a tomar forma en mi mente, un espacio donde pudiera dar rienda suelta a esas emociones cautivas que ardían dentro de mí. El camino hacia ese futuro no estaba exento de dudas. Sentí miedo a la crítica y la incertidumbre. Sin embargo, invadir mi vida de dudas no era opción. Cerrar esa puerta llevaría consigo todos los anhelos no realizados. En su lugar, visualizar mi exposición me abrió a otras emociones: orgullo, desafío y sobre todo autenticidad. Me pregunté cómo recibirían mi decisión los que me rodeaban. Clara seguramente vería este cambio como un acto valiente, pero para los demás, ¿sería tan sencillo? ¿Acaso les importaría mi historia personal en medio de la celebración de su amor? Esa pregunta me persiguió durante un momento, pero pronto decidí que mi autenticidad no dependería de la aprobación ajena, sino de mi propio deseo de avanzar. De repente, las risas y las charlas se desdibujaron al recibir un mensaje de Clara que decía: ¿estás lista para dar el paso? En cada pincelada hay un pedazo de ti. Las palabras me calaron hondo. Era como si simplemente recordara que mi arte había sido siempre un preludio de lo que podía ser. Con cada sorbo de la copa sentí cómo ese compromiso crecía. Mis sentimientos y pensamientos comenzaron a tejer sus hilos en una narrativa que exigiría ser compartida. Era hora de hacer de mis secretos un lienzo, de convertir las cicatrices en pinceladas vibrantes. Imaginé cómo sería liberarme de la prisión del miedo y revelarme al mundo tal cual soy. Sin embargo, ese viaje significaría confrontar partes de mí que había mantenido en la sombra. Comenzaría a abrir mi corazón al riesgo y al rechazo, inevitablemente proyectando esas incertidumbres en mi trabajo. ¿Cómo enfrentar los juicios de aquellos que me habían visto solo como madre y no como artista? Mientras las risas retumbaban a mi alrededor, una sensación de aliento me invadió. La pregunta de Clara resonaba con fuerza: ¿qué día es el tuyo? Aquel día no se trataría solo de amor entre ellos, sino también de la reivindicación de mi propia voz. Los pensamientos bullían, describiendo un camino por descubrir. ¿Cómo sería la primera pintura, el primer acto de liberación? Esa pregunta se transformó en un desafío y sentí una especie de exultación y miedo a la vez. Era el primer paso hacia la autenticidad que había anhelado. Al final de la celebración tomé una decisión crucial. Al día siguiente comenzaría a pintar. Era el momento de crear, de abrir ese espacio interno que había mantenido abarrotado. Pero en ese instante el hilo de mis pensamientos se cortó abruptamente. Una figura apareció en la distancia, un rostro familiar, con una mueca de curiosidad. Y sorpresa. Era el principal crítico de mi vida, un antiguo amigo que conocía mis inseguridades mejor que nadie. Mi corazón se detuvo. ¿Era este el momento en que mi viaje chocaría con el juicio temido? Mis pasos hacia la autenticidad estaban a punto de ser puestos a prueba, y sabía que esta sería una confrontación decisiva. El rostro que se acercaba era el de Mauricio, alguien que había sido mi confidente en años pasados, pero también un recordatorio constante de las inseguridades que me habían mantenido cautiva. Su mirada curiosa y la sonrisa torcida que portaba eran disparadores de una mezcla de ansiedad y determinación en mí. ¿Cómo iba a enfrentar a la única persona que conocía mis debilidades y que en varias ocasiones había minimizado mis sueños artísticos? Respiré hondo. La necesidad de encontrar mi voz se había despertado con fuerza y estaba dispuesta a no dejar que la crítica me acobardara nuevamente. Sin embargo, su presencia sembraba la duda. ¿Sería capaz de mantener mi resolución en este nuevo camino hacia la autenticidad? Esa fue mi primera batalla mental. «Hola, te he estado buscando», dijo, su voz resonando entre las risas que iban y venían. «¿Cómo te has sentido hoy?»
La pregunta, aunque inocente, caló en mi núcleo, recordándome que mis emociones aún estaban a flor de piel. Vi su mirada inquisitiva, como si cada palabra mía pudiera desvelar un mundo oculto. «Estoy bien», respondí, esforzándome por proyectar seguridad. Pero, ¿realmente estaba bien? La verdad era que estaba lidiando con un torbellino interno, y cada segundo que pasaba al lado de Mauricio, la oleada de incertidumbre crecía. Estaba pensando en nuestra charla sobre el arte. ¿Sigues considerando hacer tu exposición?, cuestionó, su tono demandando más que simples palabras. En ese momento, la ansiedad se convirtió en resolución. Sabía que una respuesta clara podría no solo definir mi relación con él, sino también asentar mi camino hacia la expresión de mi verdadero yo. Con cada palabra que pronunciaba, la energía del entorno parecía detenerse, aguardando mi respuesta. Sí, estoy lista para dar el paso. Al día siguiente comenzaré a pintar, afirmé, sintiendo que el aire se desprendía de todas las dudas que había arrastrado. Fue como un acto de liberación, una declaración pública de mis intenciones, aunque solo fuera para él. Su rostro evidenció sorpresa y luego una mezcla de admiración y escepticismo. ¿Y si no es bien recibido? No todos van a entender tus motivos. Esa voz interna de duda que solía ser mía ya no estaba sola, ahora era la voz de Mauricio. Esto me empujó a un momento de lucidez. La voz de mi miedo quería dominar, pero ahora tenía que ser valiente. «Lo entiendo», respondí con firmeza, «pero no puedo permitirme vivir atada a las opiniones ajenas. Este es mi viaje personal, y si no lo comparto, me estaré robando a mí misma lo que deseo expresar». El silencio se alzó entre los otros, y pude ver que estaba procesando lo que había dicho. Era un reflejo de mi propio proceso, el instante crucial de decidir si mis aspiraciones valían más que la protección de mis inseguridades. En ese breve vacío, sentí que un hilo de conexión entre nosotros se desgastaba. Él había sido un soporte, pero ahora veía mi necesidad de independencia como un impulso fundamental. «Eso suena interesante», dijo finalmente, su tono titubeante. Pero ya no me preocupaba su reacción. Recorrí su mirada y, por primera vez, me sentí en control de mi narrativa. La sordidez del miedo se iba desvaneciendo lentamente al abrazar la idea de comunicar mi esencia al mundo. Como un impulso que se desata, me apresuré a cambiar de tema. ¿Tú también has pensado en mostrar algo? La idea de un desafío giró en mi mente, colocando la conversación en un nivel más productivo. «Quizás», dijo él, «pero siempre me detienen mis dudas. Pero tú estás decidida, ¿no?». La pregunta me golpeó como un tambor. ¿Realmente estaba decidida? La respuesta obvia se manifestaba en mí, pero la duda seguía acechando. La idea de que pudiera ser un apoyo también significaba que tendría que rendir cuentas con mis propias inseguridades. «Sí, estoy decidida. Este arte será una forma de liberar mis verdades», afirmé, sintiendo un calor renovado. Pero en el fondo, me preguntaba si lo que estaba dispuesto a mostrar sería suficiente para liberarme realmente de los fantasmas del pasado. Mauricio me observó, y al mirarlo de nuevo, su presencia no pareció tan amenazante. Quizás él también estaba lidiando con sus propios retos, y al igual que yo, se encontraba en un punto de inflexión. La conversación se detuvo momentáneamente, pero las ideas bullían en mi interior. El compromiso estaba hecho, pero la pregunta que comenzaba a formarse en mi mente era sobre la validez de lo que realmente deseaba expresar. La idea de abrir mi vida al juicio podría ser abrumadora, pero también era la chispa que encendería el verdadero fuego de mi arte. Esa noche, después de despedirme de Mauricio, llegué a casa y abrí mi estudio por primera vez. El olor a pintura y el ruido del silencio me dieron la bienvenida. Pero antes de que pudiera tocar un pincel, una inquietud me detuvo. ¿Y si el acto de exponer mi arte se volvía una condena en lugar de una liberación? Tal vez la verdadera batalla no sería con la opinión ajena, sino con el crítico interno que siempre había morado en mi cabeza. Me di cuenta de que el camino hacia la autenticidad empezaba con un acto, pero luego, cada obra sería una confrontación con mi propia esencia. ¿Sería capaz de sostenerme firme ante la presión de mis inseguridades? El mañana prometía ser un terreno fértil para la creación, por lo que decidí que enfrentaría la hoja en blanco cueste lo que cueste, y lo que siguió ese día se derivaría de la fuerza de mi decisión.
Pero, tan pronto como la resolutiva idea empezó a formarse, el teléfono sonó. Era un mensaje. Clara. El contenido podía cambiarlo todo. ¿Era posible que su mensaje se convirtiera en un nuevo desafío? Mi corazón dio un vuelco, y su frase se dibujaba en mi mente. ¿Estás lista para abrir la puerta de tu mundo? En ese instante, supe que cada decisión que tomara podría llevarme al borde de un precipicio creativo o a la plenitud de la autocomprensión. La verdadera pregunta era, ¿estaría lista para lo que vendría? La mañana llegó radiante, iluminando el cielo lleno de nuevas posibilidades. La boda de mi hijo había pasado, y con ella un capítulo de transformaciones en mi vida se había cerrado. Sin embargo, la verdadera aventura apenas comenzaba. Me encontraba frente a mi lienzo en blanco, más dispuesta que nunca a plasmar las historias que habían dejado huella en mí. Decidí que cada pincelada sería una manifestación de mis vivencias. Comencé por los tonos que representaban mis miedos, las sombras que habían oscurecido mi camino. Con cada trazo liberaba esa voz que antes había permanecido acallada. Mis cicatrices ahora eran no solo parte de mí, sino también una fuente de inspiración, el hilo conductor de cada obra. La artistización de mis experiencias se convirtió en un acto catártico. Recordé lo que dije a Mauricio. Este arte será una forma de liberar mis verdades. Cada historia contada a través de mis creaciones resonaba con autenticidad. Sentía el empoderamiento crecer dentro de mí, mientras veía cómo mis inseguridades se transformaban en un puente hacia la conexión con aquellos que mirando mis obras se sentirían identificados. Algunos días eran más difíciles que otros, sin embargo, cada vez que dudaba, recordaba el brillo de mis vivencias y cómo esas imperfecciones eran mis testigos de fortaleza. El arte se tornó no solo en una expresión, sino en una declaración de amor hacia mí misma. Mis historias de vida finalmente encontraban su voz, y eso me daba una confianza que jamás había experimentado. Estaba lista para la exposición. Una idea que había considerado en la boda de mi hijo se transformaba en realidad. Clara se convirtió en mi aliada, ayudándome a planear cada detalle, impulsándome a sacar lo mejor de mí. Había pasado tanto tiempo ocultándome que finalmente había llegado el momento de brillar. Cuando anuncié la fecha y el lugar, todos respondieron con entusiasmo y apoyaron mi decisión. La validación externa se sintió hermosa, pero lo más importante fue lo que sucedía dentro de mí. Llegó el día de la inauguración. Las luces del espacio brillaban con intensidad sobre mis obras y los asistentes aguardaban con expectación. Al abrir la puerta, el bullicio de voces llenó el aire mientras los rostros conocidos y desconocidos se entrelazaban en un mar de sonrisas. Una sensación de nerviosismo se apoderó de mí, pero también de un reconocimiento profundo. Nada me prepararía para la avalancha de emociones que iba a experimentar. Al caminar entre las obras, me encontré con algunos rostros familiares, como el de Mauricio. En un espacio donde antes sentía condena, ahora había una hora de aceptación y admiración. Miradas de curiosidad se posaban en mis cicatrices plasmadas en cada lienzo, convirtiéndose en un canal para conectar vidas diversas. Las conversaciones giraban en torno a la valentía de expresarse a través del arte, y por primera vez sentí esa conexión genuina con los presentes. Cada respuesta positiva alimentó mi determinación. Unas horas después, cuando las luces comenzaron a atenuarse, escuché a una persona hablar en voz alta. Nuestra historia se encuentra en cada detalle de tu obra. Es un regalo ver la belleza que surge de la vulnerabilidad. Su comentario, entre muchos otros, resonó profundamente en mí. La transformación que tanto había buscado se encontraba justo ahí, en compartir mi verdad y permitir que otros sintieran la fuerza de mi viaje. El eco de su voz hizo que mis pies se dirigieran hacia el centro de la sala. Aproveché el momento, decidida a decir unas palabras. Gracias a todos por estar aquí. Cada trazo que ven es su reflejo, porque todos llevamos historias dentro. Ser valiente no es estar exento de dudas. Ser valiente es permitirse ser visto con esas dudas. Todos somos arte en construcción. Las palmas estallaron en una ovación espontánea. Sentí el calor de la aceptación, de la validación.
Y allí, en ese instante, supe con claridad que mi viaje no solo había cambiado mi vida, sino también empezaba a influir en la vida de otros. Había conquistado mis inseguridades y elevado mi voz, logrando no solo el reconocimiento de mí misma, sino también la admiración de otros que reconocían su propia lucha a través de mí. Al llegar la noche, sentí como si una pesada carga se hubiera soltado de mis hombros. Una transformación genuina se había concretado. Había abierto el camino no solo a mi arte, sino a un universo nuevo donde podía ser auténtica, donde mis cicatrices ya no eran un símbolo de debilidad, sino un homenaje a mi fortaleza. El miedo había sido desafiado, y una confianza sólida ahora habitaba en mí. El camino por delante estaba lleno de posibilidades. Estoy lista para seguir explorando, para seguir creando, para vivir plenamente en mi verdad y abrir las puertas a nuevas historias. Hoy celebro mi transformación y mi autenticidad, el verdadero arte de ser uno mismo. Así que, si están listos para acompañarme en esta aventura de descubrimiento y no quieren perderse ninguna de mis historias transformadoras, necesitan suscribirse ahora a mi canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para ayudarme a seguir compartiendo estas narrativas que conmueven. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este emocionante camino que hemos recorrido. Comparen instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es lo que da vida a mi viaje y al de tantos otros que buscan su propia autenticidad.